justamente siguiendo el mensaje del Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial de la Comunicación Social del año 2022, nos proponíamos de una manera como imaginar con qué parte de nuestra persona recibimos la comunicación del otro, ¿no? Y decimos así instintivamente, bueno, con el oído, pero ahí donde el Papa Francisco, justamente en esa inspiración que tiene tan clara y tan profunda, nos invitaba a poner el oído en el corazón, escuchar con el corazón al otro, escuchar siempre con el corazón al otro. Y más aún, cuando él se planteaba cuál es la primera voz que tenemos que escuchar cuando estamos atentos, él también, con esa riqueza que lo caracteriza, decía, escuchar la voz de nosotros mismos, escuchar la voz de nuestro corazón, que refleja nuestra identidad, nuestra búsqueda, nuestra sed de todo aquello que no lo encontramos en nosotros mismos. Bueno, hoy, siguiendo también las orientaciones que nos propone el Sumo Pontífice, tomaremos como eje de nuestro programa otro mensaje presentado por él, con motivo de las mismas jornadas mundiales de comunicación social, concretamente la jornada número 55, que toma como punto de partida la experiencia que hicieron los discípulos de Juan el Bautista con Jesús de Nazaret y de los discípulos entre sí. Esta escena, querida audiencia y televidentes, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y hoy tomaremos, y lo haremos literalmente, el versículo 37 al 39 y del 45 al 46. El texto dice así: los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo Jesús. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Entonces, el Papa Francisco, este documento justamente toma estas expresiones como el eje y como una de las claves de lo que queremos hoy compartir. Ven y verás, vengan y vean. El ponerse en marcha, pero también para ver, para percibir. Entonces, comunicar encontrando a las personas dónde están y cómo son. Esa es la primera inquietud que nos propone el Papa en el mensaje, ¿no? Comunicamos, ya habíamos hablado en programas anteriores, de ser próximos, estar cercanos, pero ahí es dirigirnos a dónde están y cómo son, ¿no? Entonces esto me hace acordar una vez en programas hace años atrás, habíamos también compartido una experiencia, hablando con una persona que siempre por ahí me hacía preguntas, que buscaban, ver qué pensaba, qué sentía o cómo salía de alguna encrucijada que proponía. Esta persona decían, ¿cómo llaman las otras religiones a sus feligreses y cómo llaman los católicos? ¿No? Entonces, como sabía que la pregunta venía con un poquito así de trampita, entonces, mirá, no me estoy cuenta de lo que me estás diciendo, a ver, ¿querés decírmelo vos? Y esta persona me dice, las otras religiones llaman a sus feligreses o los quieren llamar la atención, llaman visitándolos. Y los católicos tocando la campana en su momento. Es decir, uno se dirigía hacia el lugar de los otros, en cambio él decía como autocrítica, decía, pero ustedes simplemente llaman para que vengan. Bueno, el Papa en el mensaje de hoy, al hablar sobre el tema de la comunicación, pone el énfasis, la insistencia en encontrar a las personas dónde están y cómo son. O sea, llegar, diremos así, con agenda abierta, llegar con mente abierta, para no ir con ningún tipo de
preformato, prejuicios, todos los que le querramos poner, y descubrir al otro en su situación, en su forma de sentir, de pensar, tal cual como está en ese momento. Entonces, justamente, Francisco, nuestro sumo pontífice, indica, dice, la invitación a ir y ver que acompaña los primeros y emocionantes encuentros de Jesús con los discípulos. Es también el método de toda buena comunicación. Y aquí justamente el Papa analiza este texto desde el punto de vista de la comunicación, que significa invitar, acercarse y estar con uno, así como uno está. Pues vengan y vean, dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, y Felipe también le dirá a Natanael, a pesar de su pregunta y su crítica, si puede salir algo bueno de Nazaret, pequeña población en la cual, según Natanael, no tenía un buen prestigio, es decir, bueno, ven y ve. O sea, lo lleva al encuentro para que vea y lo sienta a Jesús. Entonces, para poder relatar la verdad de la vida, que se hace historia, es necesario salir de la cómoda presunción del como yo ya he sabido. Muchas veces decimos, mira, a veces cuando alguien pregunta o algo, hace una referencia a otra persona, decimos, mira, yo ya sé cómo son estas cosas, a mí no me lo vas a contar, porque ya vengo viviendo tanto tiempo y sin querer, confundimos experiencia, que todos tenemos experiencia con el paso del tiempo, convivir y poder contar lo que estamos viviendo, confundimos experiencia con sabiduría. Experiencia tenemos todos, sabios ya no son tantos. ¿Cuál es la diferencia? Es capacitar, meditar, reflexionar en todo lo vivido, pero no de nuestro solo sentir. Mirarlo, en el caso nuestro, que tenemos la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, entonces reflexionarla y amasar nuestra experiencia, si cabe la expresión, como quien pone levadura en la masa, quien pone la palabra en nuestra vida, y así sacaremos abundantes frutos. Allí tendremos esta sabiduría, iluminada por Jesús, y en un tiempo amasada, metabolizada con nuestro propio sí, con nuestro propio esfuerzo de unir vida y evangelio. Entonces, volviendo al tema de la comunicación, tener a veces estos prejuicios o esta forma de ser o de pensar, decimos, ya sé cómo son estas cosas, no me van a contar a mí, mira lo que va a pasar esto, sin querer nos ponemos en profetas de lo negativo, y después cuando cambia, decimos, mira vos, ha cambiado, pero mientras tanto he sembrado en mi entorno un clima, una atmósfera que no ayuda a justamente construir lo que es el título de este espacio, artesanos de comunión. Entonces, abrir pasmosamente los ojos a lo que veas, dice el texto del Papa, y deja que se llena de savia y frescura tu forma de sentir. El Papa Francisco hace alusión a un beato periodista que fue beatificado por el Papa Benedicto XVI, que él desde jovencito vivió una enfermedad que lo llevó a la parálisis, no solamente de los miembros inferiores, sino también fue aumentando esto y hasta prácticamente perder la movilidad de las manos, de los brazos. Sin embargo, él con su experiencia de dolor, pero también con su vocación de comunicador, siguió siendo periodista durante 28 años en esa situación, alentando e informa especialmente a todos aquellos que teniendo situaciones similares no tenían la fuerza, la alegría, las ganas de comunicar y de vivir que tenía este beato, que tiene como apodo Lolo, pero es el beato Manuel Lozano Garrido. Después, los que quieren tener un tiempito, puede allí buscar en las redes sociales, Manuel Lozano Garrido, todo un testimonio de vida en cuanto a comunicación y en cuanto como forma de vivir en su propia situación. Entonces, este beato, en el cual el Papa Francisco se hace eco de su palabra, insiste en esto, ¿no es cierto? Abrir los ojos
a lo que veas y deje que se llene de sal y frescura el cuenco de tus manos, para que los otros puedan tomar y tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. Entonces, cuando escribimos, ¿qué queremos hacer sentir al otro? No solamente siendo fieles a la realidad, sino también buscando que el otro pueda compartir y lo que yo le informo y le comunico lo ayude a crecer y no solamente a tocar sus emociones. Como a veces, lamentablemente, por allí nos ha tocado vivir que frente a una noticia, una situación difícil, como la aniversario que estamos celebrando, por allí ciertas personas cuando comunican buscan que nosotros sintamos el dolor, la angustia, la tristeza, la impotencia, que son parte de la realidad, pero nos dejan allí, no abren ningún horizonte de esperanza. Por eso también es importante estos comentarios que escuchamos antes de iniciar este espacio, tanto del rabino como también del secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, que analiza el mismo hecho, pero siempre dejan una puerta abierta para que nosotros podamos asimilar esto, aprender de ellos, acompañar a las personas y ser próximos también con nuestro corazón, nuestra cercanía y sobre todo, en caso nuestro, con nuestra fe. Entonces, Beato Manuel Lozano Garrido, para que ustedes los que tienen inquietudes como periodistas o comunicadores vean el testimonio de esta excelente persona. Volviendo al mensaje que hoy estamos compartiendo, el que sería de la jornada número 55 de los medios de comunicación social, el Papa indica y dice en primera persona: deseo, por lo tanto, dedicar el mensaje de este año a la llamada ir y ver, como sugerencia para toda expresión comunicativa que quiere ser limpia y honesta. Y para nuestro programa combinamos las dos cosas: ir y ver, o como Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vengan y vean. Si yo tuviera que evangelizar, yo decía así como un caso hipotético, ¿no? Así, un poco, si me permiten, fantaseando. Diría así: si tuviéramos en una población donde la mayoría, por no decir todos, fueran sordos y mudos, y tuviéramos que darle a conocer a Jesús, ¿qué le mostraría? ¿No es cierto? Que le digan, vengan y vean qué, porque no escuchan, no pueden comunicarse con la palabra, yo por más que hable tampoco me van a interpretar, pero entonces esta comunicación visual. Ustedes saben que hace muchos años atrás, cuando se daba catequesis a las personas que no habían tenido escolaridad, también se hacían con dibujos y con signos, ¿no? Y el criterio era, dígalo con una tiza para visualizar. Eso fue también la inspiración, la creatividad del creador de Windows, ¿no es cierto? Pasar de los conceptos, de las fórmulas, ¿no es cierto?, de los programas, a pasarlo a hacerlo ventanas, a hacerlo visual. Y miremos qué desarrollo que tuvo esto impresionante. Ya se hizo accesible para todos. Bueno, ¿cómo haríamos entonces una evangelización, un mostrar al Cristo vivo a través de qué imágenes que somos nosotros esa imagen? Entonces, si te parece, Adriana, podemos compartir alguna consigna, nos vamos a un momentito musical para ir entrando como en meditación y después continuamos con nuestro mensaje. Gracias, padre. Bueno, qué lindo lo compartías de Lolo, porque, bueno, en esta situación tan difícil, a veces nosotros siempre poniendo excusas, ¿no? Y bueno, si no, si bien él era un periodista, un profesional, como bien decías, todos estamos involucrados en la comunicación de alguna manera. Así que muy oportuno también que lo hayas traído para aquellos que lo quieran profundizar, como bien decías, y buscarlo. Y bueno, estás hablando acerca de esta proximidad, este ver en este día como la clave para comunicarnos, ¿no? Así que pensar también la invitación que nos hacías y que renovamos a los oyentes que quieran pensar justamente qué quisiéramos que los demás vieran en nosotros de Jesús, ¿no? Esa es la invitación que nos traías, Padre. Exactamente, ¿no? ¿Cómo mostramos? Quizás uno diría, bueno, porque, y no solamente es invitar a mi casa, por así decirlo, que vean imágenes, o sea, que vean qué cosa en la cual puedan descubrir este Cristo vivo que está, lo tenemos.
¿no? Y porque nosotros al identificarlo, a darle un nombre, también quizás de una forma especial lo estaremos mostrando. O sea, e insisto, ¿no? No queremos demostrar nada a nadie, sino mostrar ese Cristo vivo que amamos, creemos, escuchamos y queremos comunicar. Estamos compartiendo este espacio, comunicarte, artesanos de comunión, ven y verás. Vamos viendo, vamos mirando el corazón del hermano, nos vamos encontrando también desde allí. Y la pregunta es también, ¿qué quisiéramos que vieran los demás en nosotros de Jesús, ¿no? Como quisiéramos que esté nuestro corazón tan sintonizado con el Señor, que otros que se encuentren con nosotros puedan decir que han visto al Señor. Bueno, están llegando algunos compartires a esta hora. Gracias a Carlos de Cava que se comunica con nosotros. Dice, intentar ver a Jesús en el otro hace mejor cualquier relación. Hace años intento, más que el otro vea algo de Jesús en mí, intento que Jesús vea algo bueno en mí. Creo que de esa forma todo quien me cruce también podrá ver algo de él en mí. Dice Carlos, confieso que vengo fallando bastante, pero en esos momentos pido intercesión a la Virgen María, que su madre interceda y me guíe. Y desea bendiciones para todos. Muchas gracias, Carlos, por tu aporte. Gracias también a Galileo desde Ituzaingó, que le envía saludos al Padre Francisco, que está escuchando el programa. Gracias también a Rosita de Córdoba, que se comunica con nosotros. Me dice, me gustaría que vieran en mí al Jesús compasivo. No siempre me sale. Gracias, Padre Francisco, por este hermoso programa. Bueno, Padre, algunos mensajitos que van llegando, ya rompiendo el hielo de los compartires hoy. Mira qué lindo justamente que podamos tener esta espontaneidad y también la fraternidad de compartir lo que vivimos con sencillez, con nuestros límites, pero también con nuestros deseos de crecimiento. Y el aporte tanto de Carlos como de Rosita, ¿no? Es también una forma de hacer presente y que estemos viendo en ellos este deseo de ser reflejo de este Jesús vivo en cada uno, ¿no? Gracias también a Dios por los saludos también que se hacen presente en esa hermosa comunidad de Ituzaingó, aquí en la ciudad de Córdoba, que siempre los tengo presente. Entonces, el Papa, y que vamos usando como el marco de nuestra reflexión para el día de hoy, él pone como título ese, desgastar las suelas de los zapatos, desgastar las suelas de los zapatos, ¿no? Miren, y por eso esta armonía que significa siempre un Espíritu Santo que nos inspira a todos, y ya con el título esto nos hace acordar la homilía que nos compartió nuestro cardenal Ángel Rossi en la misa el domingo pasado tempranito, donde justamente haciendo referencia a las consignas que Jesús le daba a los discípulos en su primera misión, a los 12 apóstoles, donde decía, bueno, lleven un bastón y lleven sandalias, ¿no? Y en su momento, nuestro arzobispo decía que según tipo de calzado, un poco la idea es esta, no sus palabras que eran mucho más precisas, según el caso será el que hacemos. Entonces él decía, sacarnos las pantuflas, ¿no? Porque si andamos en pantuflas no nos lleva a ninguna parte, pues nos sentimos limitados, y poner las sandalias del que camina, ¿no? Bueno, el Papa Francisco también inicia esta parte de su mensaje diciendo esto, ¿no? Desgastar, dice, la suela de los zapatos. Pensemos, y como punto de partida en su reflexión, dice, pensemos en el tema de la información. Opiniones atentas se lamentan desde ese tiempo del riesgo de un aplanamiento en los periódicos fotocopia. ¿A qué le llaman periódico fotocopia? Ustedes saben que con noticias que se transforman, ya sea por su éxito o por su momento doloroso, decimos recién hoy el 30 aniversario de la AMIA, el domingo festejamos la Copa América como una especie de gesto de alegría, en fin. Después dice, investigamos, dice uno, entra a ver varios medios de comunicación y todos son, o muchos de ellos son, un copia y pega. Entonces, dice el Papa, entonces no se sale al encuentro de las noticias, ¿no? Dice, los noticieros de radio y televisión y páginas web, que son sustancialmente iguales, donde el género de investigación y el reportaje pierden espacio y calidad
en beneficio de una información preconfeccionada, autorreferencial, y es cada vez menos capaz de interpretar y recoger la verdad de las cosas, la vida concreta de las personas. Y ya no se sabe recoger ni los fenómenos sociales más graves, ni energías positivas que emanan de las bases de la sociedad. Entonces, el Papa habla de una crisis del sector editorial, y esta crisis puede llevar a una información construida en las redacciones, frente a una computadora, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin desgastar la suela de los zapatos, ¿no? Y esto que sucede en el macro, en unos casos, uno también se animaría a opinar en el micro, es decir, esas micro noticias que elaboramos en el boca a boca con nuestros parientes, nuestros vecinos, vía WhatsApp, ¿no es cierto? Y decir, ¿te enteraste lo que se dijo? Pero, en fin, nosotros no somos ni los testigos oculares, simplemente nos transformamos en un pasapalabra sin haber verificado, tratar de tener una cierta, digamos así, sentido crítico de lo que escuchamos y si vale la pena también compartirlo o comunicarlo. Por eso insiste el Papa, desgastar los zapatos, ponernos en camino hacia el encuentro con el otro. Por eso que, como clave, este Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46, es comunicar encontrando a las personas. Si no nos abrimos al encuentro, permaneceremos como espectadores externos, a pesar de las innovaciones tecnológicas que tienen capacidad de ponernos frente a una realidad aumentada en la que nos parece estar inmersos, ¿no? Hoy, justamente en el macro de esta comunicación que vivimos tecnológicamente, de una forma nos hace meter en las redes, ¿no? Alguien decía por allí, las redes sociales son muy buenas, pero terminamos siendo nosotros los enredados y que nos cuesta salir de las mismas para estar físicamente con el otro. Entonces, cada instrumento, en palabras del Sumo Pontífice, es útil y valioso solo si nos empuja a ir y ver la realidad de otra manera que no sabríamos. Se ponen en red conocimientos que de otro modo no circularían. Se permite encuentros de otra forma, no se producirían. Es decir, no se está desvalorizando la riqueza y la fuerza de los medios, porque eso también nos permite llegar a lugares que jamás de otra forma hubiéramos podido escuchar, sentir o ver. El tema es cuando solo nos quedamos en eso y cuando podemos ir ya personalmente, decimos, no, total, ya lo veo por las redes sociales, lo veo por un buscador, por un motor de búsqueda, y ya me quedo siempre en mi escritorio. Eso me hace acordar, hace años atrás había salido una noticia que, si mal no recuerdo, era en este hermano país del Japón, donde decía que habían abierto un link para que las personas pudieran visitar virtualmente, ¿no es cierto?, el lugar donde descansaban sus seres queridos. Y hasta pueden encender como una velita electrónica todo a través de la pantalla o del celular. Sí, es una forma de facilitar a aquellas personas que por edad, por distancia, por una serie de circunstancias, no pueden llegar hasta el lugar donde reposan los seres queridos. Pero también para otros significó una comodidad, un dejarse entrar en la zona de confort. Entonces, estos detalles, dice el Papa en su mensaje, es de crónica en el Evangelio. Dice, a los primeros discípulos que quieren conocerlo, después del bautismo en el río Jordán, Jesús responde, vengan y lo verán. Lindo sería si por allí alguien que tenga el Espíritu del Señor y sea también muy creativo, podría contarnos qué habrán vivido, qué habrían sentido estos discípulos de Juan el Bautista cuando fueron hasta donde estaba Jesús. Dice, era las 4 de la tarde. ¿Qué habrán encontrado en la casa donde estaba Jesús? ¿No? ¿Qué le habrá servido Jesús? Vaso de agua. Los habrá invitado a sentarse. Algo de fruta, posiblemente, fruta seca. No sé. Y de ahí conversar fraternalmente. ¿Cuánto tiempo estuvieron? No lo sabemos. Pero sí disfrutaron
de esta proximidad que Jesús tuvo con ellos y ellos también tuvieron con Jesús, y de un diálogo abierto, sincero y de búsqueda. Entonces, este tiempo, justamente acá sí también tocamos un tema que es otro de las variables que tantas veces nos complica, que es el tema del tiempo. Cuando decimos, mira, no tenemos tiempo. De hecho, a mí, en tantas cosas que debo mejorar, cambiar, decimos, a veces, mira, no tengo tiempo, no sé si he perdido capacidad de priorizar al ver todas las cosas igualmente importantes, si he perdido la capacidad de tener cierta elasticidad que frente a los imprevistos, dejar cosas para hacer lo que se considera ese momento urgente, es un ejercicio de todos los días, donde frente a esto están los dos extremos como siempre sucede, ¿no? El esquema rígido, que lo que no entró, no entró, o el esquema tan amplio que siempre estoy cambiando mi agenda y al final nunca mantengo los compromisos obtenidos. Entonces, ¿cómo discernir eso? Eso es posible con la proximidad de las situaciones y sobre todo con la proximidad de aquel que nos da la misión de comunicarlo y ser instrumentos constructores de comunidad y de paz. Entonces, en este camino, también invitamos a ustedes, querida audiencia, a decir, a ver, ¿cómo mostramos a este Jesús que tenemos en el corazón, ¿no? Eso tan bonito que decía justamente Carlos, ¿no? Ver a Jesús en el otro, pero también que el otro lo vea en mí. Entonces, esta experiencia le hicieron los primeros discípulos. De hecho, lo que ellos van a compartir, que es lo que han visto y oído, de eso hablamos. Lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Miremos qué riqueza, ¿no? Entonces, de así, ¿de qué hablo yo? ¿Qué he visto? ¿Qué he oído de Jesús? Que los otros verán en mí y lo podrán comunicar. Y eso lo hace también nuestra audiencia. Así creo que ya tenemos también nuestra inquieta y rica participación de nuestros oyentes y televidentes que nos dan su Sí, mensaje, ¿no es cierto, Adriana? sí, que están escuchando y siguen participando de la propuesta, la pregunta que nos hacías, padre, para una de las líneas por las que puede ir nuestra reflexión, que quisiéramos que vieran los demás de Jesús en nosotros, ¿no? Que se encontraran con Jesús en nosotros. Bueno, nuestra amiga Griselda se comunica desde Crespo en este momento, dice que está precioso Crespo por estas horas. Dice, qué rastros, qué pinceladas de Jesús en mí. Bueno, dice decir la verdad, con respeto, sin ofender, con amor, para crecer. Dice, es un proceso, con paciencia y oración, nos dice Griselda. También Lucy desde Tucumán agradece, Padre Francisco, por tu presencia. Dice, a mí me gustaría que vean a Jesús en mí en todos los órdenes de mi vida. No se quedó con ningún aspecto, sino que en todos los órdenes de su vida. ¿Quién más? También desde acá, desde Santa Elena, Entre Ríos, la familia Bustos se comunica. Dice, tan cierto es lo que dice el padre, las noticias hoy son una copia, copia y pegue. Dice, siempre más de lo mismo. Dice, por eso elegimos Radio María, que es la portadora de la verdad de Jesús vivo entre nosotros, nos dicen nuestros amigos. También por acá otro mensajito, no tenemos el nombre. Dice, la gente es culpable de los periódicos fotocopia. Dice, la gente quiere estar al tanto de lo que pasa. Bueno, padre, algunos de los mensajes que van llegando, nuestros amigos van escuchando y aquello que le va tocando algún punto de la reflexión lo van compartiendo. Seguro que sí, ¿no? Y agradecemos también esta participación. Simplemente como detalle, junto a la riqueza que cada uno ha ido elaborando, de ver a Jesús en todos sus aspectos, otro puntualmente una verdad que siempre está impregnada del amor, o como decir también esta familia Busto, ¿no es cierto? Las situaciones difíciles, lo que la masa por ahí va buscando y está anhelando, pero que también quiero rescatar justamente de Griselda, ¿no? Cuando empezó así, Crespo está hermoso. ¿Ve? Eso también, me explico, nos muestra, nos hace trasladar, ¿no es cierto?, que ella está escuchando Radio María, y que mismo que escucha Radio María está mirando por la ventana, tal vez, o en el patio de la casa, una hermosa jornada, ¿ve? Eso también es comunicar la alegría de vivir, ¿no? Entonces decimos, bueno, gracias por todo esto, ¿no? Porque nos cuenta cosas positivas en nuestras búsquedas,
Y también esto es mostrar a Jesús en lo cotidiano, porque también la creación es comunicación del Creador. Y qué hermoso cuando uno ya despierta el día y sea como esté, decimos, sí, gracias por este nuevo día. Ya uno hace el clic, entra en conexión y así estamos mostrando y reflejando la gratitud, que es el primer modo de reconocimiento. Cuando uno reconoce, agradece. Cuando no reconoce, pasa desapercibido. Entonces, en el texto que nos muestra el Papa Francisco, justamente nos indica esto, ¿no? Es decir, este primer experiencia de vengan y vean lo hizo Jesús en sus primeros pasos en su misión pública. Por lo tanto, es una clave fundamental de evangelización este modo de comunicación. Más de medio siglo después, sabemos que el Evangelio según San Juan fue el que se redactó más tardíamente con respecto a los otros tres, va a decir justamente, ¿no es cierto?, que Juan, ya muy anciano, en palabras del Papa Francisco, escribe su Evangelio y recuerda algunos detalles de crónica que revelan la presencia en el lugar e impacto de aquella experiencia que tuvo en su vida. Dice, era como la hora 10, es decir, las 4 de la tarde. A veces me hace recordar esto cuando hablamos con personas que le han impactado mucho en la experiencia y me dice, me acuerdo como si fuera ayer, y te describen el lugar, cómo estaban vestidos los otros, qué situación había aparecido, y uno quizás ni registró nada de eso, pero el que estuvo conectado con ese momento ha registrado todo, lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió, quienes estábamos. Entonces por ahí va una proximidad que es integral e integradora, porque no nos quedamos con el detalle, sino con todo el contexto. El día después, nos relata San Juan también, Felipe comunica a Natanael este encuentro con el Mesías y encuentra que Natanael es un escéptico. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Qué dice Felipe? Ven y lo verás. Felipe tenía la certeza, pero no se puso a discutir, sino que fue un puente de encuentro. Y Natanael, que tenía una búsqueda sincera, crítica, pero sincera, acompañó a Felipe hasta el encuentro con Jesús. El ven y lo verás es el método más sencillo para conocer una realidad. Es la verificación más honesta de todo anuncio, porque para conocer es necesario encontrar. Permitir que aquel que tengo de frente me hable, deja que su testimonio me alcance. Entonces, este Papa tan iluminado y sabio que nos va guiando como pastor supremo de la Iglesia, también justamente dedica en su mensaje un párrafo al periodismo, hizo alusión a las noticias, pero dice, justamente porque esta profesión tiene un impacto de tal magnitud que es difícil evaluar cuánto nos moviliza a nosotros, cuánto influye y genera en un modo de opinar, de ver la realidad. Por eso Francisco comenta que el periodismo como relato de la realidad requiere la capacidad de ir allá donde nadie va. Un movimiento, un deseo de ver, una curiosidad, una apertura, una pasión. Gracias a la valentía y al compromiso de tantos profesionales, periodistas, camarógrafos, montadores, editores, directores que a menudo trabajan corriendo grandes riesgos. Hoy conocemos, por ejemplo, decía el Papa en su momento, las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo, los innumerables abusos e injusticias contra los pobres, contra la creación que se ha denunciado, las muchas guerras olvidadas que se han contado. Eso porque la gente está en el terreno. Lamentablemente, cuando también escuchamos de estos periodistas argentinos que se encontraban en el litigio entre Ucrania y Rusia, relatan testimoniales, gente cómo vive en el lugar, no solamente los macros pensamientos, sino también este destinatario, ¿no? Que el que vive el día a día situaciones de tanta dificultad, la conocemos por su testimonio directo y también porque hay gente que fue hasta allá. Y el Papa gastó su calzado, hizo un esfuerzo y allí está. Por eso, ir y ver. Existe el riesgo de contar tantas cosas, a veces más como hemos sentido, perdiendo cierta efectividad. Entonces también está ahí el equilibrio, ¿no? Contar
cómo me siento, pero también buscar el relato del hecho. Estos hechos que también nuestra audiencia la comparte con sus mensajes. ¿Qué tenemos mensajes por allí, Adriana? Sí, siguen llegando, padre, aportes en torno a lo que estás compartiendo con nosotros. Gonzalo se comunica desde Mar del Plata. Dice, quiero que vean a Jesús en mí. Lo que quiero que vean de Jesús en mí es la alegría y la solidaridad, ser alguien de esperanza. Nos dice Gonzalo. Tenemos un mensajito en audio también. Adelante. Buenas tardes, Radio María. Estamos escuchando acá con mi hija y una paciente, María, de acá del campo, cerca de Sumampa. Saludamos a María Coria, y lo estamos escuchando al Padre Francisco. Y bueno, yo creo que las personas se quedan con uno y todo porque sienten la fuerza y el amor de Jesús sobre todo. En la forma de estar con el otro, de oírlo, de escucharlo, y a veces el silencio dice mucho más que palabras, y a veces una conversación también muy sentida, y todo eso lleva a que uno se sienta como que entre en la misma sintonía del amor de Jesús. Es el amor de Jesús que actúa en nosotros si lo dejamos. Así que bueno, gracias por eso siempre. A Dios, y bueno, gracias a los sacerdotes que nos pastorean, y Radio María también, siempre siendo un nexo, una conexión para que nos lleguen las palabras, las buenas palabras, la buena noticia en definitiva. Un abrazo, Guadalupe, desde Sumampa, María, Luz, gracias. Gracias a todas. Escuchaba de fondo, padre, esa caminata, ¿no? Ese gastar las suelas. Iban verdaderamente caminando la vida. Gracias, gracias amigas por testimoniar también. Natalia de Capital también se comunica, dice, me gustaría que vean mi alegría, mi solidaridad con cada gesto. Dice, yo todos los días saludos a todos mis contactos y a la noche también porque pienso de esta manera que estoy cerca. Nos comparte Natalia. Bueno, también le mandamos un beso a Mónica. Mónica está escuchando desde Chubut. Dice, compartiendo mi día con ustedes, brindan contención a los que estamos del otro lado, aunque a muchísima distancia, pero unidos en el corazón. También gracias, Padre Francisco, por su compartir. Dice la bisabuela Rosita desde Villa Tesey. Dice, a mí me emociona en la Eucaristía esa oración que dice, Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y le pido que me ayude a transmitir a mis seres queridos ese mensaje suyo de amor, de paz, de fortaleza y de resignación en los momentos difíciles. Alejandro desde Mar del Plata también dice, gracias Padre Francisco, siempre con tus palabras tan constructivas para aplicar en la vida cotidiana. A mí me gustaría que vean en mí una coherencia entre lo que digo y lo que hago, entre fe y vida. Y Alejandro deja bendiciones para todos. Bueno, otro más por acá, Zulema dice, gracias Padre por este espacio. Yo quisiera expresar en mí la presencia viva de Jesús, humildad, amor, paciencia, escucha, que todos los que se acerquen a mí sientan su presencia. Cuánto para discernir, cuánto para caminar, sembrar esperanza, mucha fe y alegría, nos dice Zulema. Qué lindo, gracias por esto. Mira qué hermoso, por eso, gracias a los medios, estamos todos encontrando en este espacio de Radio María, María TV, porque desde Chubut, desde tantos lugares distantes, desde el norte, desde el litoral, ¿no es cierto? El país encontrándose, superando las fronteras del tiempo y del espacio. Entonces, esta es la riqueza de un medio bien utilizado. ¿Por qué? ¿Por qué se llama medio? Porque en los extremos están las personas que tenemos que buscar el encuentro. Entonces, el medio en sí mismo no sería nada si faltaría alguien de cada uno de los lugares que desean encontrarse. Y de todos los que han participado, quería rescatar sobre todo a la bisabuela Rosita, ¿no? Realmente los abuelos y los bisabuelos
son la memoria viva de la familia, que gracias a ellos estamos los que estamos, y su experiencia de vida, y habiendo superado tantas cosas, permiten ver un mensaje que ya no es de experiencia, es sabiduría, ¿no? Entonces miremos cómo dice esta bisabuela que más o menos se hace eco de lo que hemos dicho todos, ¿no es cierto? Cómo acercarnos, cómo superar dificultades, cómo adecuarse a los tiempos presentes. Imaginan los abuelos y bisabuelas también con la evolución de la técnica, del lenguaje, tantas cosas. Sin embargo, ese esfuerzo que lo da solamente cuando en el corazón hay amor por el otro. Entonces, gracias a todos, especialmente a aquellos abuelos que estoy seguro que se querrían comunicar, que por ahí no se animan o no saben cómo poner el dedito en el celular, en fin, también los sabemos especialmente y somos cercanos a todos ellos. Entonces, ven y verás, ven y verás. Esta es la consigna para comunicar nuestra vida impregnada del Evangelio, para comunicar el Evangelio impregnado con nuestra vida. Y de todos, como ustedes dicen, ¿no es cierto?, frente a un mundo tan estresado, tan, diríamos, por ahí ausente, que ha perdido o que vive del sinsentido, por eso es tan lindo que ustedes decían, ¿no? Poder que vean en mí la alegría, ¿no? Que no significa que está todo bien, ¿no? No significa que a mí no me pasa nada, sino que en medio de dificultades hay una alegría que tiene una fuente que supera lo que hoy podría ser el motivo para estar triste o angustiado. No quita lo otro, pero sí encontramos el equilibrio y el balance, como recién decíamos con este beato periodista Lolo, que estando en silla de ruedas, seguía siendo periodista y comunicando esperanza. ¿Ve? Ese es un testimonio tangible, ¿eh? No es que él lo leyó, no, lo vive, y cuando se vive, se comunica, de tal manera que aquel que no quiere estar de acuerdo, al menos lo respeta, porque quizá en ese lugar de él no estaría teniendo la misma actitud. Entonces, ven y verás. Yo decía como consigna para esta semana, ven y verás. Entonces, nada reemplaza el hecho de ver en persona. En la comunicación, nada puede sustituir completamente el hecho de ver a la persona. Algunas cosas se pueden aprender solo con la experiencia. No se comunica, de hecho, solamente con las palabras, sino con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos. ¿Cuántas veces que en el Evangelio dice, nos relata el evangelista, miró fijamente, o miró y lo amó y lo llamó, o miró Jerusalén y se puso a llorar? Entonces, esta mirada comunicativa, el ver, ¿no? Le decimos, Señor, te quiero ver, te quiero sentir, pero hace falta de hacerlo con un corazón abierto y disponible. Y eso también el Señor lo va a ir permitiendo para que nosotros lo vayamos compartiendo. Justamente, que hace Dios Padre, hace que su Hijo se encarne en María Santísima. Pasa a ser el Hijo de Dios visible humanamente. 30 años para verlo a Jesús antes de escucharlo en su palabra cuando empieza su misión pública. Por eso también es toda una riqueza de este proyecto Red María y concretamente Red María Argentina, que no solamente es radio, es también María TV, decimos, es visión que complementa, enriquece, integra toda la comunicación para poder justamente tener esta experiencia del ven y verás. Entonces, las palabras solamente son eficaces cuando se ven. De hecho, también cuando Jesús explicaba en sus parábolas, y también los evangelios relatan escenas como visuales, le indican la hora, era la hora cuarta, era la puesta del sol, eran el estado de ánimo de los pescadores no sacaron nada esa noche. Jesús también cuando relata la imagen de la oveja perdida, del padre bueno o el hijo pródigo, del samaritano que atendió al asaltado, ¿ve? Son todas imágenes. Jesús nos hace ver su mensaje. Entonces, hoy queremos también esto que tanto nos impacta y tan, uno diría, es difícil. No, porque lo usamos a diario. No lo usamos a diario, hasta a veces con esta frase así, estos giros lingüísticos nuestros, decimos por allí, esto te lo dije 1000 veces. O positivamente decimos, te amo hasta el cielo. Te
te bajo la luna. ¿Ve? Son imágenes que reflejan una riqueza del corazón, donde las palabras en sí mismas quedan cortas y se usan estas metáforas, estos giros lingüísticos. Entonces, hoy queremos ir descubriendo justamente esto, ¿no? Decir, ven y verás. Ven a mi casa y ver, ¿no? Quizás podrán ver imágenes en mi casa, quizás podrán ver un altarcito, todo eso suma, ¿eh? No es que en eso nos quedamos, pero también tienen que ver, si en casa somos 2 o 3 conviviendo, compartiendo el techo, cómo nos tratamos, cómo nos tenemos paciencia, cómo nos escuchamos. ¿Cuántas veces hemos conocido familias que dicen, nos da gusto ir a ir porque veo cómo se tratan, aparte que te sirven la comida, hacen cosas ricas, te charlan, los ves contentos, los ves unidos, y no porque le vaya todo bien, sino porque hay algo más fuerte que los sostiene, y dejemos palabras de hoy, le dan contención. Entonces, ya vamos a ir cerrando este espacio que justamente nos invita a tener esta experiencia de comunicar y puntualmente, en el caso de hoy, tener esta experiencia recíproca. Lo que nos llevó a creer a nosotros, que vimos, que escuchamos y lo que podemos hacer para que otros también tengan la riqueza de creer y de acercarse a Jesús. ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué pueden escuchar? Porque hacemos de cada situación una hermosa oportunidad.